New World Order. Hola, hola gente bonita. Soy el Ajolote dice. El día de hoy contaré una historia misteriosa acerca del Titanic. El Titanic es uno de los barcos más famosos de la historia. Por supuesto, la mayor parte de su fama proviene del terrible final que tuvo, justo en su primer viaje, Southampton a Nueva York. El Titanic chocó con un gran iceberg y se hundió en abril de 1912. Esa noche perdieron la vida cerca de 1.500 personas y esta tragedia fue glorificada en varias novelas y películas. Al día de hoy, el Titanic todavía sigue creciendo en el fondo del océano. En este video te mostraré los principales misterios sobre el Titanic y algunas de las teorías conspirativas más locas sobre el accidente. Si te gusta mi participación en el canal, no olvides suscribirte y compartir para llegar a más gente. ¿Por qué el capitán navegaba a una velocidad rápida? Reportes de la época señalan que el Titanic recibió 6 alertas sobre la presencia de hielo en la vía marítima que transitaba cuando los vigías avistaron por primera vez el iceberg. El barco navegaba a una velocidad demasiado rápida para cambiar la trayectoria y evitar la colisión. Intentaron maniobrar, pero no había suficiente tiempo ni espacio. El barco giró, pero no pudo evitar el choque. El iceberg impactó un costado. Muchos se preguntan por qué Capitán Edward Smith, quien tenía más de 4 décadas de experiencia marítima, navegaba por esa zona helada a una velocidad tan alta que impediría maniobrar en caso de emergencia. Por casi un siglo se creyó que el capitán aceleró el barco porque quería llegar más rápido a América. Buscaba atravesar el Atlántico en menor tiempo que el buque Olympic, el segundo barco más importante. Sin embargo, en 2004 la Sociedad Geológica de América planteó una hipótesis alternativa. El barco enfrentaba un incendio en sus calderas. El capitán tomó la decisión de acelerar para consumir todo el carbón posible más rápido, en un intento de evitar el crecimiento del incendio. ¿Tú qué piensas? ¿Por qué se quebró en 2 partes? Una de las revelaciones más importantes de la expedición que halló los restos del Titanic en 1985 fue que el barco se partió en 2 durante su hundimiento. Hasta entonces, la hipótesis general del accidente. Creo que el capitán Smith tomó decisiones arriesgadas en su navegación y su responsable velocidad en un área helada del océano provocó el accidente. El hallazgo del barco, partido en 2, generó una versión alternativa a pesar de que fue presentado como el barco de pasajeros más grande y lujoso del mundo. El Titanic pudo tener problemas en su diseño y construcción, uso de materiales de baja calidad o incapacidad de sus constructores, problemas que pudieran empeorar el destino del barco después de la colisión. ¿Por qué la tripulación no tenía binoculares? Es algo que destaca la historia del accidente del Titanic. Los icebergs son columnas enormes de hielo, incluso con la fría niebla. El choque ocurrió casi a medianoche, por lo cual es de esperarse, era difícil ver el hielo a distancia. Sin embargo, más temprano unos binoculares habrían advertido el iceberg a distancia con problemas que los vigías no tenían binoculares. El motivo, suena extraño, toda la carga estaba bajo llave y la llave no la tenían a bordo. ¿Por qué el californiano ignoró los pedidos de auxilio? El sistema de botes salvavidas del Titanic estaba diseñado para que estos barcos fueran temporales y sirvieran para el traslado de las personas hacia otros que se acercaron a apoyar un posible accidente, pero el barco se hundía con rapidez. Los 24 botes salvavidas fueron insuficientes para cargar a las más de 2.200 personas en el buque. El primer barco que llegó al rescate fue el RMS Carpathia 130. Después del hundimiento definitivo del barco que pasó. No vio que había hecho la advertencia antes, tan solo 20 kilómetros de distancia tenían tiempo suficiente para ofrecer apoyo y posiblemente salvar más personas, pero no fue así. Las señales de auxilio del Titanic fueron ignoradas por el californiano. Según su tripulación, el operador de radio había terminado sus labores. No estaba atendiendo el equipo porque nadie sustituyó una función tan importante. Nadie lo sabe. ¿Por qué no había suficientes botes salvavidas? Escuchar que el Titanic tenía un total de 24 botes salvavidas, 4 de ellos inflables, es sorprendente. Era el barco más grande del mundo, tenía unos 2.224 pasajeros. Es evidente que 24 botes salvavidas eran insuficientes. Las recomendaciones de la época señalaban que un barco debía tener al menos 50% más botes, porque era el barco más importante. Tenía tan poca prevención. Las hipótesis más populares que los dueños de la empresa quisieron ahorrar costos al incluir menos botes.
Otra hipótesis afirma en que todo el accidente fue una estafa para cobrar el monto del seguro. Sin embargo, ninguna de las hipótesis explica una falta de previsión y planificación. Los dueños de la línea marítima tampoco lo aclararon. ¿Qué pasó con el capitán? Se suicidó el primer oficial. Una de las tradiciones más conocidas de la vida en el mar es que un buen capitán no abandona su nave y en caso de naufragio se hunde con el barco. El capitán Smith, el más experimentado de White Star Line con más de 4 décadas en el mar. Con esta creencia, sin embargo, poco se sabe de sus últimos momentos en el barco. Una versión señala que el capitán abrazó a 2 niños pasajeros en sus momentos finales. Otros sobrevivientes afirmaron que lo vieron en el puente del buque y que fue arrasado por una ola. Otros más dicen que fue invitado a un bote salvavidas, pero el capitán rechazó el ofrecimiento y volvió voluntariamente al interior del barco. La manera de confirmar o negar algunas de estas versiones, así que nunca sabremos cómo fueron sus últimos momentos. También existen distintas versiones sobre los últimos momentos del primer oficial Murdoch, el tripulante que intentó la maniobra para evitar el choque. Se sabe que durante la evacuación trabajó arduamente para ayudar a salir a los pasajeros. Luego, algunos testigos afirman que se disparó en la cabeza por miedo. Nadie puede saberlo con seguridad más que el propio oficial. ¿La tripulación disparó contra los pasajeros? Es posible que el disparo que acabó con la vida del oficial no fuera el único en el Titanic. Varios sobrevivientes de los movimientos afirmaron que oficiales de la tripulación dispararon contra los pasajeros que impedían el proceso de evacuación. Intentaban montarse en botes salvavidas que ya estaban en su máxima capacidad. ¿Fue realmente así? Existen registros de varios testimonios que concuerdan con las denuncias. Y es cierto que los oficiales principales de la tripulación tenían armas de fuego en un momento tan caótico en que más de 2.000 personas, literalmente, luchaban por sus vidas, las cuales dependían de un puesto en los únicos 24 salvavidas disponibles. No suena muy alocado creer que las armas fueron usadas para controlar a la multitud. Sin embargo, no hay pruebas reales y tampoco hay manera de verificar. Los deportes otros sobrevivientes afirmaron que nunca vieron ni oyeron disparos, pero simplemente pudieron estar lejos de ellos. No pudieron verlos entre todo el caos. De cualquier manera, son acusaciones imposibles de confirmar. ¿Qué pasó en el cuarto de comunicaciones? Una de las partes menos conocidas del hundimiento es que hubo una trifulca en el cuarto de comunicaciones del Titanic. ¿Qué pasó? Es casi imposible saberlo con seguridad, pues solo uno de los testigos sobrevivió y cambió su versión tantas veces que perdió credibilidad. Operador del servicio, dijo que fue a la sala para hablar con su compañero Phillips, el encargado de la radio. Al entrar al cuarto seguro que vio a Phillips enviar las señales de auxilio cuando fue atacado por uno de los ojos negros que atendían las calderas del barco. Todo que hacerlo, dijo Bryant, le disparó para salvar la vida del marinero, afirmó a las autoridades. Luego, en un testimonio ofrecido, un reportero del New York Times Red cambió su historia. Hice mi deber, lo dejamos en el suelo. Nuevamente nombró a Phillips, pero esta vez lo incluyó en el ataque del fogonero. No dijo nada sobre disparos, ni mencionó armas de fuego. Después, en su testimonio ante oficiales navales, Red volvió a cambiar la historia. Dijo que encontró a uno de los trabajadores de las calderas intentando quitar el cinturón salvavidas, debilidad de una manera relativamente sutil. Luego afirmó que pelearon en el salón. La historia de Brasil, mucho aún más en esta versión. Él no golpeó al trabajador, solo sostuvo mientras Phillips lo golpeaba desde un disparo hasta simplemente sostener al afectado. La historia de Fred tuvo una metamorfosis difícil de verificar. Los otros 2 involucrados murieron en sus versiones, convenientemente para abrir. El Titanic nunca se hundió. Una de las principales conspiraciones relacionadas con el Titanic afirma que el barco no se hundió por accidente, sino que fue orquestado para cobrar el seguro de la nave. Pero una teoría conspirativa lleva esta creencia aún más lejos. Si en realidad el Titanic nunca se hundió, quienes defienden esta teoría no niegan el accidente. Los muertos son inevitables, los testigos múltiples, lo que creen es que el barco que está bajo el agua no es el Titanic sino el Olympic. El segundo, porque The Wildlife, que había sufrido daños en un viaje previo, daños graves que afectarían su capacidad de generar ingresos. Así que los dueños de la empresa lo usaron para sustituir al Titanic y luego afirmaron ante las autoridades que era el Titanic para cobrar una suma aún mayor por el seguro. Sin embargo, expertos e historiadores como el vicepresidente del Museo de Titanic por Bulls afirma que esta teoría no tiene bases.
Para empezar, la suma del seguro del Titanic no cubría la pérdida de ingresos que generaba el Olympic, lo cual elimina cualquier tipo de lógica financiera a estas afirmaciones. ¿Lo golpeó un torpedo? Algunos creyentes de conspiraciones creen que el barco no se hundió por chocar contra un iceberg, sino que recibió el impacto de un torpedo alemán. No se sabe cuál es el origen de esta teoría, pero es posible que fuera creada desde la historia. 3 años después, en 1915, los alemanes se hundieron un barco de pasajeros en Visitar, pero no hay ninguna evidencia de que esto ocurriera con el Titanic. Simplemente es posible que confundan la historia de Visitante o incluso confundan al Titanic con el Olympic, que un año antes tuvo una colisión con un bloque militar. Fue un evento planeado por Capy Morgan. Quienes creen en la teoría de sustitución del Titanic por el Olympic señalan como el responsable principal de la tragedia al financiero Jamie Morgan, quien era uno de los dueños de la empresa Wildlife. Si conoces este nombre, probablemente es porque es el nombre de una de las principales firmas financieras del. Así que debes saber que Morgan, uno de los hombres más adinerados de la historia en su época, tuvo mucho poder y en una extraña coincidencia, Morgan tenía un pasaje de primera clase del Titanic, pero a última hora decidió no abordar el barco porque toda la familia, cáncer o viaje, que sería histórico. Muchos afirman que el hundimiento fue por el dinero del seguro, otros, sin embargo, creen que su verdadero objetivo era un asesinato. Había otro barco que también ignoró los llamados. El primer barco que prestó rescate al Titanic fue el Carpathia. Hasta una hora después del hundimiento y si bien hay sospechas sobre el rol del californiano y su falta de apoyo, una teoría conspirativa señala que no fue el único barco. Esta teoría señala que un barco noruego llamado el Santo se encontraba en el área. Algunos aseguran que estaba aún más cerca que en California, pero ignoró los llamados porque el barco estaba haciendo pesca ilegal de focas y quiso evitar a las autoridades. Realmente no existen pruebas de que este barco estuviese cerca y mucho menos de actividades ilícitas, así que se siguen considerando una simple conspiración. Sin bases en la realidad. El barco estaba mal antes de partir. Según esta teoría, el fuego afectó la estructura desde varias semanas antes de que saltara el barco. Eso habría debilitado la estructura externa del núcleo, haciéndola más vulnerable ante el choque con el iceberg y acelerando el hundimiento. Pero, ¿es realmente posible que un fuego afectara el barco por semanas y la tripulación decidiera zarpar a pesar de los daños? Si bien las regulaciones de la época no eran las más estrictas, la forma en que se manejó la evacuación del Titanic es prueba de ello. No parece creíble que los trabajadores del barco se sometieran a un riesgo de ese nivel, sabiendo que el incendio era tan grave, pero también es posible que subestimara la situación. De cualquier manera, es una teoría probablemente imposible de confirmar. ¿Por qué no salvan al Titanic? Si se intentara mover al Titanic, se desintegraría. Su cuerpo de acero está en tan mal estado que no se puede salvar, y gran parte de él ya está enterrado por la arena. Por otro lado, las piezas que no estaban cubiertas se salvaron, los objetos que no son de hierro se recuperaron del agua y se esparcieron por todo el mundo, donde trajeron un gran número de ingresos. La campana del barco es uno de los objetos recuperados más notables. Es evidente que el Titanic no tiene precio, pero ¿quién estaría dispuesto a pagar para salvarlo? La operación sería extremadamente peligrosa y tendría pocas posibilidades de éxito, con lo que no habría nada que hacer. En 2002 se reveló una foto de lo que parecía un zapato y un abrigo, demostrando que muy probablemente eran los restos de uno de los pasajeros. Como resultado, el Titanic ha sido abandonado a los estragos del tiempo y del océano. Ya casi ha desaparecido, pero no será olvidado. El rendimiento del Titanic dio lugar a nuevas normas de seguridad y a la promoción de una nueva tecnología marítima más segura debido a los microorganismos hambrientos del océano. Los restos del Titanic podrían desaparecer por completo en 2030, aunque la descomposición se ha detenido. En 2010 se descubrieron propiobacterias que partículas de óxido extraídas de los restos. Está muy cerca. El contenido de sal del agua que rodea al Titanic es del 3.5%, lo que facilita que las bacterias viven allí, y mientras los restos del barco se descomponen, las partes individuales del barco condenado siguen recaudando grandes cantidades de dinero en las subastas. En octubre de 2016, una llave única que podía usarse para abrir el casillero de un chaleco salvavidas a bordo del Titanic recaudó unos 80.000 euros en una subasta. Fue uno de los más de 250 objetos del barco hundido que se subastaron durante una subasta de recuerdos del Titanic. La tragedia del Titanic se hizo la más popular del mundo gracias a la adaptación de su historia en la película Titanic, dirigida por James Cameron y protagonizada por Leonardo DiCaprio y Kate Winslet.
Esta película de 1997 fue la primera en recaudar más de $1.000 millones en taquilla. Por ahora dejaremos este misterio, ya que es un tema bastante extenso y requeriría mucho tiempo. Si te ha gustado el vídeo y mi participación en él, dale un pulgar arriba. Si quieres ver más vídeos fascinantes, suscríbete al canal o visita mi canal propio. Los quiero, gente bonita. Y me regreso a mi arroyo. Recuerda, cuida mi ambiente, así como cuidas tu hermoso billete. New